Hola muchachos, vamos a ver hoy día una pregunta tipo examen uni, ¿ya? Una de las famosas preguntas uni sobre un tema que también viene bastante en admisión, la República Aristocrática. Bien, no te olvides que en estos temas de República Aristocrática, ¿ya? Es historia del Perú del siglo XX, ¿ya? Y no hay que olvidar también que en todo tema como este del Perú hay que recordar siempre sus características del tema, ¿ya? Por ejemplo, no te olvides que la República Aristocrática de inicio del siglo XX era un Perú con diferentes tipos de recursos, ¿bien? Diferentes tipos de actividades económicas. Por ejemplo, la minería de petróleo y cobre, por ejemplo, la agroexportación de azúcar y algodón, la ganadería de las lanas y la extracción de caucho de la selva del Perú. No olvidar también que en esta época el Perú tenía territorios que ya hemos perdido: la selva norte, la selva central de Madre de Dios y la zona de Arica, ¿no? Entonces, quiere decir que en esta época teníamos conflictos limítrofes con varios países, ¿bien? No olvidar también que en esta época, ¿ya? En esta época éramos 2 millones de personas, 2 millones de habitantes en el Perú, ¿no? Y dentro de esos 2 millones se encontraban la oligarquía agroexportadora, dueños de las haciendas de azúcar y algodón, se encontraban los gamonales, que eran los productores de lana de la sierra, se encontraban también los obreros, porque en esta época empiezan a establecerse las primeras fábricas en el Perú, y también se encontraban la mayoría de peruanos, que eran los indígenas, el sector marginado, ¿bien? Ahora, aparte de estas características, no te debes olvidar, ¿ya? No hay que olvidarnos también que durante la época de República Aristocrática algo estaba pasando en el mundo. Y la UNI pregunta bastante de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos dicen, ¿no? Si la República Aristocrática se estaba desarrollando durante las 2 primeras décadas del siglo XX, ¿qué estaba pasando en esos años al mismo tiempo en el mundo? En el mundo se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, ¿eh? En ese sentido, hay que considerar lo que está pasando en el mundo para entender lo que va a pasar en el Perú, ¿bien? O sea, por ejemplo, cuando empiece la Guerra Mundial o cuando esté cerca de estallar la Guerra Mundial, una guerra de ese tipo consume recursos, ¿no? Consume materias primas, ¿no? No te olvides que en esa época se usan las armas nuevas de esa época, los submarinos, ¿no? Los vehículos motorizados, los primeros aviones, ¿eh? Y todo eso requiere materias primas como petróleo, materias primas como caucho, materias primas como el cobre para los motores, ¿no? O también, por ejemplo, lanas y algodón para los uniformes de los millones de soldados de las trincheras, y el azúcar, que era un alimento básico, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, todos esos productos que el Perú tenía en esa época se exportan a la guerra. Por lo tanto, la Guerra Mundial nos ayuda a entender lo que va a pasar en el Perú en esta época, ¿bien? Ahora, no debes olvidar también lo siguiente: en la UNI a veces nos piden fechas, ¿ya? A veces nos piden fechas. Hay que ubicarnos en la época primero, hay que ubicarnos en la época. La República Aristocrática, ¿cuándo empezó? En 1895, ¿ya? ¿Y cuándo acabó? Acabó en 1919. En ese sentido, para entender esta República Aristocrática, hay que recordar qué pasó antes y hay que recordar también qué va a pasar después, ¿no? Hay que recordar qué ha pasado antes de la República Aristocrática y después cuál va a ser la gran conclusión. ¿Qué pasó antes de la República Aristocrática? Fácil. Antes de la República Aristocrática, en el Perú, ¿ya? Antes del siglo XX en el Perú, a fines del siglo XIX, se desarrollaba un periodo de la historia del Perú conocido como el segundo militarismo. Eso fue a fines del siglo XIX, ¿no? El segundo militarismo, a fines del siglo XIX, un periodo de la historia del Perú que le dio fin al siglo XIX. Bien, se acaba el segundo militarismo, se van los presidentes militares, como Cáceres en esa época, y vienen los presidentes civiles. Y los presidentes civiles son la oligarquía agroexportadora, y esos oligarcas son la aristocracia. Bien, como se van los militares y vienen los civiles, a esta época de la aristocracia le llaman el segundo civilismo, ¿ya? Es el otro nombre que le dan a esta época, el segundo civilismo, ¿no? ¿Y por qué le llaman segundo civilismo, dirás tú? Recuerda que los oligarcas, ¿no? Los civilistas ya han gobernado antes, ya.
Los miembros del famoso partido civil, que son los oligarcas, ya han gobernado antes de la guerra del salitre. Por lo tanto, ese fue el primer civilismo y este es el segundo civilismo, también llamado república aristocrática. ¿Y qué va a pasar después de este segundo civilismo o república aristocrática? Después de este civilismo vendrá uno de los gobiernos más largos de la historia del Perú, el oncenio de Leguía. El oncenio de Leguía, ¿no? Una época muy especial que también viene en admisión, muchachos. ¿Ya? Pero nos interesa esto de acá, el segundo civilismo o república aristocrática en la época de la Guerra Mundial. ¿Bien? Y fíjate, ¿eh? Para responder nuestra pregunta de hoy, vamos a mencionar durante la república aristocrática o segundo civilismo, quiénes fueron los gobernantes del Perú de esa época. ¿Quiénes fueron los gobernantes del Perú de esa época? ¿Bien? Ahora fíjate, ¿eh? En la república aristocrática, los presidentes, ¿ya? Los presidentes vivieron dos momentos, ¿ya? Durante la república aristocrática, los presidentes de esa época vivieron dos momentos. Durante la república aristocrática, hubo una época de auge en que la oligarquía empezó a gobernar, se empezaron a beneficiar ellos mismos y se desarrollaron como el grupo poderoso del Perú. ¿Eh? Esa fue la primera época de la república aristocrática, desde 1895 hasta 1912. ¿Ya? Fue la primera época, los primeros años de esta república aristocrática, donde los oligarcas alcanzan gran poder en el Perú, ¿no? Sin embargo, a partir de 1912 hasta 1919, o sea, hasta el fin de la república aristocrática, les va a sobrevivir a los oligarcas, les sobreviene una época de crisis. Una época de crisis, donde los oligarcas van a empezar a perder el poder que han acumulado. Tanto así, que al final van a perder el gobierno y va a venir otra época sin oligarcas. ¿Bien? El oncenio de Leguía. ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos quiénes son, rápidamente, quiénes son los presidentes de cada periodo, de cada fase de la república aristocrática. Así, brevemente nomás. Por ejemplo, ¿quién fue el primer presidente de la república aristocrática? El famoso Nicolás de Piérola. ¿Sí o no? Nicolás de Piérola. ¿Ya? ¿Y Piérola qué hizo? Dentro de las cosas que hizo, una de las más importantes fue, por ejemplo, el hecho de haber cobrado el famoso impuesto a la sal, ¿no? El impuesto a la sal. Un impuesto que Piérola cobró con el pretexto de rescatar las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Bien, otro presidente de esa época es el presidente López de Romaña. Presidente López de Romaña, que a diferencia de Leguía, de Piérola, a diferencia de Piérola, López de Romaña era un poderoso oligarca de Arequipa. En cambio, Piérola no pertenecía al grupo oligarca. López de Romaña, ¿qué hizo en esa época? Por ejemplo, López de Romaña funda la Escuela de Agricultura del Perú. La Escuela de Agricultura, ¿no? Que serían los antecedentes de la futura Universidad Agraria. ¿Bien? Luego, más adelante, otro presidente de la República Aristocrática será Manuel Candamo. Manuel Candamo, que duró un año nomás en el gobierno porque fallece. ¿El qué hizo? Él buscó ocuparse del desarrollo de los ferrocarriles del Perú. Buscó extender y construir mayor cantidad de ferrocarriles en el Perú. ¿Para qué? Fácil, mira. Si tú recuerdas el mapa del Perú, a inicios del siglo XX, el Perú era vendedor de materias primas. Y Candamo tenía el objetivo de construir ferrocarriles que, si es posible, llegaran hasta la selva para sacar más rápido hacia el puerto las materias primas y venderlo al mercado mundial. Bien, ese fue su proyecto. Después, otro presidente de esa época fue José Pardo. No olvidar que la familia Pardo era la más poderosa o una de las más poderosas familias oligarcas de esa época. ¿Qué hizo José Pardo en su época, en su gobierno? José Pardo se encargó de promover la educación. Se encargó de promover la educación, ¿no? Por ejemplo, dio la primaria gratuita en esa época. Además, José Pardo, en su gobierno, vio cómo empezaron a surgir los primeros sindicatos obreros del Perú, sindicatos anarquistas del Perú. ¿Ven? Luego, en esta época también, hubo otro presidente muy especial, conocido como
Augusto Bernardino Leguía. Augusto Leguía. ¿Bien? Este presidente es muy especial, ¿por qué? Porque Leguía fue el que se encargó de afrontar los problemas de límites del Perú. Teníamos problemas con todos los países que nos rodeaban. Por ejemplo, el primer problema era con Ecuador. Ecuador pretendía llevarse toda la zona que está encima de la regla, ¿no? Pretendían todo este territorio, Tumbes, Jaén y Maynes. Colombia, con Colombia teníamos problemas en el río Caquetá. Esta zona es zona de caucho, la zona verde que está acá. Entonces teníamos un problema de disputas limítrofes. Con Brasil en esa época, ¿ya? Fue uno de los peores problemas que el Perú afrontó, ¿no? Con Brasil el Perú pierde todo este territorio verde, ¿no? Todos lo perdemos. ¿Y por qué se perdió? Porque la población de Brasil empezó a poblar durante años esta zona, que es conocida como el Alto Yurúa. ¿Bien? Es una zona de la selva, ¿no? Que ya no tenemos. Y se perdió porque los brasileros lo poblaron primero que los peruanos. ¿Bien? La población de Brasil incluso tenía la capacidad de entrar más allá en la selva del Perú, y casi entran a Madre de Dios, si no fuera porque Leguía tuvo que firmar un tratado de límites, ¿ya? Para frenar el avance poblacional de Brasil, ¿no? Entonces se firma en esa época por eso el tratado de límite con Brasil, para evitar que la población brasilera siga avanzando, conocido como el Tratado Velar de Río Branco. Velar de Río Branco, ¿sí? Es por esa razón que Brasil se lleva ese territorio y el Perú queda aquí, ¿no? En esta frontera, ¿no? Perdemos el territorio, ¿bien? Entonces, en esta época la oligarquía empieza a reforzarse con estos presidentes, se convierte en un grupo poderoso. Sin embargo, en una segunda fase de la República Aristocrática, los siguientes gobiernos van a evidenciar la crisis de los oligarcas. ¿Y quiénes son los presidentes de esta época de crisis? Por ejemplo, el presidente Billinghurst. Guillermo Billinghurst. Él no era oligarca, él era el enemigo de los oligarcas y les quitó la presidencia a los oligarcas, ¿eh? ¿No? Y lo hizo ofreciendo comida barata a la población para que voten por él, ¿no? Ofrecía pan barato y grande, por eso le llamaban el pan grande, ¿no? Un gobierno populista. Luego, como este personaje no era oligarca, los oligarcas lo sacan por golpe de Estado, ¿no? Porque afectaba sus intereses. ¿Y a quién usaron para darle golpe de Estado a Billinghurst? A un militar llamado Benavides, Oscar Ricardino Benavides. ¿Bien? Él dio el golpe de Estado a Billinghurst, ¿no? Y lo sacó. ¿Bien? Durante la época de Benavides, durante esa época, en el mundo estalla la Primera Guerra Mundial. Y como es una guerra mundial, todos los países del mundo, o la mayoría de países, participa de una manera u otra. Y es por eso que el Perú también tenía que decidir su participación en esta guerra, ¿no? Es por esa razón que durante el siguiente gobierno, es decir, el segundo gobierno de José Pardo, porque ya había gobernado una vez, durante el segundo gobierno de José Pardo, el Perú entra a la guerra, e incluso seguramente te habrán contado que el Perú declaró la guerra a Alemania, ¿no? El Perú entra a la guerra a vender sus materias primas. El Perú entra a la guerra a vender su petróleo, a vender su azúcar, a vender su algodón, a vender sus lanas, caucho. Y es por esa razón que el Perú en esa época vivió una época de aumento de las ventas o aumento de las exportaciones. El boom exportador. ¿Bien? Entonces, ese es el último gobierno de la República Aristocrática. Luego uno de estos presidentes, ¿ya?, traicionará a su grupo y los sacará a los oligarcas por golpe de Estado. Leguía, ¿no?, le da golpe de Estado a Pardo y se convierte en presidente durante 11 años en el Perú. Y como Leguía gobernó sin la oligarquía, a ese Perú del oncenio le llamaron la Patria Nueva, ¿no? Y le llamaron así porque ya no iban a gobernar los oligarcas, era un Perú nuevo, Patria Nueva, ¿no? Entonces, con esta información, ahora sí podemos marcar la respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué nos plantea la pregunta tipo examen de admisión de la UNI? Vamos a ver. ¿Cuál de las alternativas corresponde al periodo conocido como la República Aristocrática en el Perú? Ahora vamos a ver cuál es verdadera y cuál es falsa. Cáceres
firma el contrato Grace. Esa es falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cáceres firma el contrato Grace en el segundo militarismo, ¿no? Cáceres es presidente militar. Entonces, él gobernó 2 veces incluso durante el segundo militarismo. Entonces, no está relacionado con nuestro tema. Contrato Grace, ¿no? En otra época anterior. ¿Sí? Entonces, la 1 no es. El Tratado Velar de Río Branco. Ese sí, ¿cierto? Porque con ese tratado perdimos esta zona verde con Brasil, ¿no? El gobierno del Pan Grande también corresponde a nuestra época de segundo civilismo. Billinghurst, ¿no? El boom exportador, también siendo. El Perú participa de la guerra mundial vendiendo materias primas durante el gobierno de Pardo. Patria Nueva. La Patria Nueva, no, ¿cierto? Eso pertenece a un periodo posterior, el oncenio de Leguía. Por lo tanto, nuestras alternativas correctas son boom exportador, gobierno de Pan Grande y el Tratado Velar de Río Branco. 2, 3 y 4. Sería la clave o letra C, ¿no? La respuesta correcta. 2, 3 y 4. ¿Bien? Esa sería nuestra pregunta de examen de admisión de la UNI, ¿no? Del día de hoy.